hoy estamos en el Jarrón Chino con el presidente Rafael Correa. Estimado presidente, muchísimas gracias por atender a este programa de Latinoamérica 21. Es usted bienvenido. Muchas gracias a usted, profesor, por esta invitación y un inmenso abrazo a toda su audiencia. Bueno, como usted creo que conoce, en este programa nos movemos más o menos en tres dimensiones. La primera tiene que ver con su vida política, con su experiencia. Una persona que entra en política después de tener una formación académica, que entra en un ministerio para luego inmediatamente dar el salto a una campaña electoral que le llevará a la presidencia de su país, presidencia en la que estará más de 10 años. ¿Qué puede usted decirnos de esa experiencia? ¿Usted considera que la política es una profesión? No, yo creo que una vocación y una misión, profesión se entiende como que sea algo que sirve para ganarse la vida, como algo que ocupa, no que preocupa necesariamente. La política es una pasión, la pasión de tratar de mejorar la vida de nuestros pueblos. La única legitimidad del poder político es buscar el bien común. Y en el caso latinoamericano debe ser una obsesión, la obsesión de superar 200 años de subdesarrollo. Entonces, no lo considero una profesión, sino más bien una vocación y una misión. ¿Usted qué aconsejaría a alguna persona joven que ahora quisiera dedicarse a la política? ¿Qué elementos debería contar en su bagaje para hacer política? Alguna vez le pregunté a un jesuita, amigo mío, muy joven, yo era 21, 22 años, y él era un sabio, ¿qué consejo me puede dar para la vida? Era un jesuita vasco. Y me dijo, ver claro, sentir hondo y obrar recio. Ver claro, conocer la realidad. El que no conoce la realidad no va a poder resolverla, por buena intención que tenga. Sentir hondo, tener solidaridad, condolerse con el dolor ajeno, entender que una injusticia, como decía el Che, contra un hombre es una injusticia contra toda la humanidad. Y obrar recio. Para eso se requiere estar preparado, tener capacidad. Eso muchas veces no habla la izquierda. Ser eficaces, eficientes, porque como decía Rabindranath Tagore, el poeta hindú que le puso Mahatma Gandhi, alma grande a Gandhi, no basta querer, hay que saber el camino. Y el voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la mala fe. Entonces se requiere obrar recio y para eso hay que estar preparado. Ver claro, sentir hondo y obrar recio. ¿Qué aprendió usted en sus 10 años de presidente en Ecuador? ¿Qué enseñanzas puede transmitir? Muchas cosas siempre se aprende, la vida es un constante aprendizaje. Sinceramente le digo que muchas cosas eran como esperábamos, estábamos preparados para enfrentarla. Ahora otras muchas cosas tal vez fueron inesperadas, la traición de Moreno, pero hay otras cosas que se esperan, pero no por esperadas dejan de doler. Si son malas, dejan de doler. Ustedes pueden saber que una inyección duele, pero no significa que el momento que se la ponga, porque sabe que duele, va a dejar de doler. Tal vez la cantidad de odio que se encuentra en la política, la cantidad de irracionalidad que se encuentra en la política, entonces es irracional eso en la política latinoamericana, y aunque no lo crea, parece que voy a exagerar, la cantidad de locos que se encuentran en la política, que se encuentra un loco tras otro. Yo visité la casa de Correa de $1 millón en el Valle Tanto, y no existe esa casa. Y yo hablé ayer con Correa y me dijo esto, y no es verdad. Y eso es todos los días. Y cuando uno dice, yo no conozco a esa persona, ahí está Correa disimulando. Y es que es la cantidad de locos con la que uno se encuentra. Eso sí fue también una sorpresa para mí. Pero estamos preparados para muchas cosas, tal vez en naturaleza, en calidad, no en profundidad. Por ejemplo, el nivel de odio, el nivel de maldad, pues sí sorprendieron, ¿no? ¿De qué está usted más satisfecho en su labor política? Mire, profesor, el día en que yo esté satisfecho, espero estar bien muerto. Ojalá toda mi vida esté insatisfecho, porque creo que siempre se puede hacer algo más, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Hay sanos orgullos, alegría. Una de ellas, por ejemplo, es que
la gente que nos apoyaba. Yo tengo una variación del adagio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo lo he transformado a dime quién te odia y te diré quién eres. Estamos muy orgullosos de nuestros enemigos. Estamos muy orgullosos de la gente que nos quiere, los pobres, los migrantes, los afros, las minorías. Y uno de mis mayores orgullos fue, yo encontré un país destrozado donde la gente por todos los medios trataba de huir de su patria y en nuestro gobierno se revirtió el flujo migratorio y la gente empezó a volver. Creo que es uno de los indicadores que nos llenan de mayor sano orgullo. ¿Y se arrepiente usted de algo? De muchísimas cosas que uno se arrepiente en la vida, muchísimos errores. Sin embargo, las grandes líneas creo que fueron las acertadas. En los errores, haber elegido un traidor como Lenín Moreno como candidato nos engañó a todos, un verdadero psicópata. Más que error fue una traición, pero lo asumo como un error y lo asumo personalmente y moriré con esa culpa sobre mis hombros. El error de Alberto Acosta, un niño de 70 años, al mando de la Asamblea Constituyente. Si se hubiera hecho lo que habíamos planificado democráticamente, hubo un taller en que votamos, la mayoría estuvo en la misma postura, una asamblea muy ejecutiva, una constitución muy corta, de principio. Hicimos la constitución más larga de la historia de la humanidad, 444 artículos. Esa asamblea de plenos poderes, donde dominábamos 2/3 de los votos, hubiéramos acabado en 2 meses. Hubiéramos tenido 4 meses para avanzar muchísimo en paz democráticamente el proceso revolucionario. Pero por las vanidades, por el democratismo, el creer que todo el mundo tiene que hablar, así no se le diga nada, hablar sin decir nada. Nos demoramos 6 meses y tuvimos que pedir 2 meses más de prórroga. Entonces, bueno, son errores, ¿no? Y de esos muchos más. Pero yo le diría que el balance final es tremendamente positivo. Usted fundó un partido político, Alianza País. Ah, ¿Fue una experiencia, en su opinión, dura? ¿Fue sencillo llevarlo a cabo? Ah, Fue duro, porque se ven todas las pasiones, las vanidades, los egoísmos, y eso es lo que más detesto. O sea, yo detesto ser político en el sentido peyorativo de la palabra, en el sentido tradicional. Eso de estar planificando las próximas elecciones, los candidatos, los puestitos. Yo deseo ser político porque con el poder, no nos engañemos, para transformar realidades tan injustas como América Latina necesita el poder. Y lo único que tiene la izquierda es el poder político. Y por eso hay que buscar el poder político. Y la única legitimidad de ese poder político es el bien común. Pues la derecha tiene el poder mediático, el poder económico, muchas formas para transformar o mantener el status quo. Entonces, por eso hay que buscar el poder político, no el poder por el poder como servicio, como instrumento de servicio. Pero esta izquierda de reparto de cargos, de los candidatos, de las carreras políticas, detesto. Y es más, creo que no es verdadera izquierda, porque el verdadero izquierdista debe tener sentido de misión, ser un militante, donde no le importa el puesto en que esté, con tal de colaborar para el fin último, que es la patria, el bien común, superar su desarrollo. En todo caso, al crear Alianza País tuvimos graves problemas, entre otras cosas, porque nuestro proceso fue muy especial, no fue un proceso como el brasileño, ¿no? Lula llegó a la cuarta candidatura presidencial, el Partido de los Trabajadores tenía varias décadas formado, Chávez llegó también después de 6, 8 años a haber formado el movimiento Quinta República, como una organización militar incluso. Nosotros llegamos prácticamente sin movimiento. Alianza País se creó en abril del 2006 y en enero del 2007 éramos gobierno. Entonces tuvimos que seguir construyendo el partido desde el gobierno. Y ahí es muy difícil separar la vid de la cizaña, el trigo de la mala hierba, ¿no? De, entonces, pero la vid de los sarmientos, el trigo y la cizaña, es muy difícil de separarlo y se juntaron muchas personas, no por el ideal, sino por el poder. Y cuando vino la crisis, la traición de Moreno, pues una de las cosas buenas es que supimos quién es quién, pero fue muy doloroso, ¿no? Porque vimos que muchos eran traidores que solo estaban por el poder, no por el sentido de misión, no por los ideales. A lo largo de sus 10 años de presidencia, y diría también a lo largo de su vida, usted ha conocido a numerosos políticos. ¿Qué tres políticos usted destacaría con cierta admiración? ¿Qué político o qué interés político?
No, políticos, personas. Pueden, bueno, Ah, bueno, pueden no ser personajes políticos, estrictamente hablando. sí, para mí, bueno, hay muchas referencias de vida. Yo vengo de una izquierda cristiana. Si quiere, dos santos que conocí en vida fue el uno, don Gil del Cámara, el obispo rojo, como lo llamaba Pablo VI. El otro fue Leonidas Proaño, el obispo de los indios en Ecuador. Eh, el Papa Francisco, yo tuve la oportunidad de conocerlo y ser amigo del Papa Francisco. Entonces, son gente que está más allá de otro nivel, ¿no? Y en cuanto a dirigentes políticos, que son verdaderas referencias para mí, un Lula da Silva, mire de dónde viene Lula da Silva y la historia que ha hecho, un Evo Morales, ¿ya? Y muchos que no llegaron al poder, pero que dieron toda su vida luchando por los más pobres, ¿no? Y de esos tenemos muchísimos compañeros que, desconocidos para el mundo internacional, porque no llegaron a situaciones de poder, pero son esos compañeros que iluminan sin brillar, mientras que hay muchos, como yo tal vez, que brillamos iluminando poco. Entonces, bienaventurados los que iluminan sin brillar, y le digo compañeros como un Fausto Cayambe, por ejemplo, luchadores de toda la vida. Presidente Correa, ¿usted se considera un jarrón chino? No entiendo bien la pregunta, pero si el jarrón chino es un objeto frágil de exhibición, soy todo lo contrario de un jarrón chino. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la política mundial. ¿Qué temas que dominan hoy el escenario mundial le preocupan? Hay temas coyunturales que siempre preocupan. La guerra Rusia-Ucrania, que puede escalar, yo creo que sería una locura, pero si escala, si se atreve a involucrarse más la OTAN en Ucrania, a tratar de recuperar por la fuerza Crimea, podemos tener la tercera y tal vez última guerra mundial. Yo lo veo difícil, no imposible. No, el costo es tan alto que es preocupante. Tenemos el conflicto Gaza-Palestina-Israel, donde lo de Gaza es impresentable, pero el mundo es una gran hipocresía. No depende de quién tenga la razón, sino de quién tiene la fuerza. Israel está respaldada por las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, y hace lo que le da la gana con el pueblo palestino y con el pueblo de Gaza. Está masacrando al pueblo de Gaza. Está el asunto de Julian Assange, que es un escándalo. Un tipo enterrado en vida por cumplir su rol de periodista. Por un instante, imagínense si Julian Assange, en lugar de revelar los secretos de Estados Unidos, hubiese revelado los secretos de China o de Rusia. Ya tendría hasta un monumento, pues, en la plaza central de Washington. Que es toda una doble moral, ¿no? Que da náuseas. Y ojalá, yo creo que el avance civilizatorio definitivo será cuando el mundo tenga una sola moral. La verdadera ilustración ya no será la victoria de la razón sobre la superstición, sino la victoria de la razón sobre el poder, y que se inaugure realmente la justicia y no sea como nos decía Trasímaco hace más de 2000 años en los diálogos de Platón, tan solo la conveniencia del más fuerte, porque es el orden mundial. Un mundo que está organizado en función de la conveniencia del más fuerte y en función del gran capital, donde estar contra el capital es poco menos que ser ilegal, estar fuera de la ley, porque se ha tomado el derecho nacional y el internacional. Eso son las cosas locales puntuales. Ya en cosas más permanentes, yo veo el problema de la pobreza, ya sigue siendo intolerable, sigue generando el problema de la migración, lo cual a su vez en Europa y en Estados Unidos genera el problema de la extrema derecha, pero eso no se va a solucionar con más muros, sino mejorando las condiciones de vida del resto. Este es el problema de los juegos geopolíticos de Estados Unidos con China. Están peleando por la hegemonía mundial porque al continuar en ese camino China será el hegemón futuro. Estados Unidos no lo va a permitir. Está tomando acciones muy fuertes en América Latina que en un momento va a poder generar en un conflicto. Y está algo que nos debería preocupar a todos, ¿no? El cambio climático y en general la restricción climática de un país que no aguanta más y que el sistema capitalista no es capaz de resolver ese problema, porque estamos en una sociedad informacional donde el principal recurso es el conocimiento, que no lo administra bien el capitalismo liberal del sistema de mercado, y la principal restricción es la restricción ambiental, un bien de consumo colectivo, agotable.
que tampoco la administra bien el sistema de mercado en el sistema capitalista. Se requiere una nueva lógica para enfrentar eso. Eso es una lucha de poder, es un proceso político. Pues veo ese como otro de los tres grandes, si quiere, desafíos más estructurales del mundo actual. La lucha contra la pobreza, la guerra geopolítica que se está dando, una nueva guerra fría entre Estados Unidos, China y algo menos con Rusia, y el problema del cambio climático. De acuerdo. Y circunscribiéndonos ahora a América Latina, ¿qué temas te preocupan de la región? Bueno, el principal tema que debe preocuparnos la religión, que como decía, debe ser la obsesión, no la preocupación, obsesión de todo político latinoamericano responsable, serio, es que vivamos 200 años en su desarrollo y ya son suficientes. Es sacar a la región de su desarrollo. Pero la primera pregunta que debemos hacer a los latinoamericanos es si verdaderamente queremos salir de su desarrollo. Porque como, si somos adictos a su desarrollo, insistimos en volver a él. Hay un periodista que nos llama el Ícaro latinoamericano, que nuestro éxito es nuestro fracaso, ¿no? Como el ser mitológico griego que se hizo alas de cera, pudo volar y al acercarse al sol se le retiraron las alas y cayó al piso. Su éxito fue su fracaso. Eso es más o menos América Latina. Avanzamos y retrocedemos. La época de oro de América Latina fue del 2002 al 2014. Fuimos ejemplo para el mundo. Con la crisis mundial del 2008, América Latina siguió creciendo, siguió disminuyendo pobreza, disminuyendo desigualdad. Eso sería suficiente para que los gobiernos progresistas ganen sin hacer campañas el resto de elecciones. No las ganamos. Y gana la derecha, con sus cantos de sirena, con la evidencia de que siempre hace malas cosas. Lo mismo de lo peor. Entonces, ya no es solo que nos engañan los medios de comunicación, que son instrumentos terribles. Nos gusta ser engañados, ¿no? Entonces, yo veo ese problema en América Latina. ¿Qué problema que tenemos para tomar las correctas decisiones colectivas, para organizarnos, para planificar y la decisión colectiva de superar su desarrollo? Para superar su desarrollo se requiere acción individual de gente capaz haciendo lo que tiene que hacer, pero acción colectiva, porque además la sociedad humana es un sistema adaptativo complejo. La complejidad significa que la suma de las partes no es el todo, ¿no? Que nadie pague impuestos, es bueno para la parte. Para el todo es terrible, todos vamos a estar peor, ¿no? Entonces, se requiere acción colectiva, una lógica que va más allá del individual. Es unos graves problemas que tenemos los latinoamericanos y para mí el principal problema para alcanzar el desarrollo, lo cual nos lleva a otras cosas, ¿no? Concretas, por ejemplo, elegir mal a los gobiernos, gobernantes, etcétera. Entonces, esos son los problemas que vemos, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, en elecciones como la de Milei en Argentina, que propone cosas imposibles e indeseables. Y la gente vota. La tierra de Sábato, de Borges, de Cortázar, la tierra más culta tal vez de América Latina, vota por un desquiciado así, creyendo que no tiene nada que perder. Y siempre se tiene algo más que perder. Entonces, sí me preocupa esa inconsistencia latinoamericana, esa incapacidad nuestra para organizarnos, para planificar y para tomar las correctas decisiones colectivas. Ahora bien, presidente Correa, esa época dorada entre el 2000 y el 2014 también se sostuvo en lo que se ha venido a denominar la explosión de las materias primas, ¿no? Los precios altos, la gran demanda asiática. Es decir, de alguna manera continuaba un viejo modelo, de alguna forma extractivista. Bueno, esos son los grandes mitos, eso no es tan cierto. Hubo años de buenos precios del petróleo y hubo años de muy malos precios del petróleo. Y, por ejemplo, últimamente ha habido buenos precios del petróleo y no han hecho ni la décima parte de lo que nosotros logramos hacer. Uno de los tantos mitos para tratar de desmerecer los logros de los buenos progresistas. Usted puede ver un informe del Boston Consulting Group de 2013 en que hace un análisis, sí, del boom petrolero, a altos precios del petróleo, pero ¿quién fue el país que mejor aprovechó? Y de lejos, un outlier total es Ecuador, ¿no? Y si nosotros no hubiéramos renegociado los contratos petroleros, donde le regalaban toda la renta petrolera, a nosotros nos pagaban un precio fijo, todo el excedente era para las petroleras, le regalaban toda la renta petrolera a las transnacionales, y hubiéramos sentido ese boom petrolero, pero de eso no se habla. Hay mucho de mito en eso, ¿no? De que fue suerte. Pero sobre el modelo extractivista,
Algunos creen que superar el modelo extractivista. Y ese es un economismo infantil que me hace demasiado daño. Algunos creen que superar el modelo extractivista es cerrar las minas, el petróleo. Bueno, probablemente saldremos el modelo extractivista para regresar al modelo recolector. Superar el modelo extractivista es movilizar los recursos, los ingresos de nuestros recursos naturales que gracias a Dios tenemos y que como quisieran tener otros países como Corea del Sur, Singapur, Israel, etcétera, ¿no? A otros sectores, industrial, agrícola, turismo, economía del conocimiento sobre todo, de tal forma que vaya perdiendo peso el sector extractivista. Pero no es el infantilismo de cerrar las minas y el petróleo, porque eso significa la quiebra de nuestros países. Usted, presidente Correa, es economista y ha citado al presidente Milei. ¿Qué opina de la dolarización? Si la dolarización fuera tan buena idea, ¿por qué los demás países del mundo no dolarizan? ¿Por qué todo Estado nacional moderno nació con moneda nacional? Porque de algo sirve la moneda nacional. La moneda nacional es el principal mecanismo de coordinación económica y social. Usted puede tener capacidades productivas. La crisis de la hipoteca en España. Tenía casas, tenía gente con necesidad de casas. Y por una pésima política económica, la gente se quedó sin casa, y hasta se suicidaban por quedarse sin casa. Y los bancos se quedaron repletos de casas vacías. Y a eso le quieren llamar buena política económica. Esa es la mayor estupidez que existe. Con monedas, crédito, se puede dar crédito para que compren las casas, para refinanciar muchísimas cosas. Pero la moneda es el principal, muy simplistamente, se le da capacidad de compra a la familia, dándole crédito para que compre sus casas. La moneda es el principal mecanismo de coordinación económica y social. Claro, los bancos no le iban a dar, pero el gobierno sí podía darle, como le dio a los bancos, para que compren las casas, paguen parcialmente, etc. Que la moneda es el principal mecanismo económico y social de coordinación. Y por eso la mayoría de estados nacionales modernos tienen moneda nacional, ¿no? Pero en el caso de los países subdesarrollados es mucho más importante, porque tener moneda nacional implica tener tipo de cambio con respecto a una moneda utilizada para transar internacionalmente, divisas, dólar, euro. Si usted tiene un problema en el sector externo, que es el talón de Aquiles de los países de desarrollo, deprecia su moneda y reajusta los precios, abarata sus precios nacionales y se vuelve competitivo. Todo eso pierde un país que abandona su moneda nacional. Y el caso de la dolarización unilateral es mucho más grave que una unión monetaria que ya tiene problemas. Europa es una unión monetaria, no es monetización unilateral, adoptar una moneda extranjera unilateralmente. El Banco Central Europeo al menos sabe dónde queda Grecia. Pregunta a la Federal Reserve dónde queda Ecuador, le va a decir en África. Entonces, se restringe la política monetaria de cada país, pero al menos Grecia, al ser parte de una unión, puede los griegos desempleados viajar a Alemania, donde hay trabajo. Al menos en teoría, en la práctica hay otras muchas barreras y por eso los problemas de Grecia. Porque usted para tener una moneda nacional, una moneda común, necesita tener estructuras económicas comunes para que coincida la política monetaria que se requiere. Si no coincide tener movilidad de fuerza de trabajo, como los griegos que pueden ir a Alemania, los griegos desempleados a Alemania, así que Alemania tiene reactivación económica y necesita trabajo. Pero ni así es tan fácil por barreras culturales y de mucha otra índole. Pero imagínense nosotros adoptar unilateralmente una moneda de Estados Unidos, donde ni saben dónde quedan nuestros países ni les interesa. Los ciclos no coinciden, son estructuras económicas totalmente diferentes. En el caso ecuatoriano, cuando hay altos precios del petróleo, es bueno para nosotros, malo para Estados Unidos. Nosotros vamos a tener problemas inflacionarios, Estados Unidos va a tener problemas recesivos, a Estados Unidos le convendrá una política monetaria expansiva, lo cual nos crea más inflación a nosotros. Entonces, cuando no coinciden los ciclos económicos, el ajuste, ¿cómo se va a dar? Con la migración de la fuerza laboral. Supuestamente, estadounidenses desempleados viniendo a trabajar en Ecuador, lo cual es imposible. Pongamos un ejemplo más sensato. Texas y Arkansas, Estados Unidos es la unión monetaria más perfecta. Texas y Arkansas tienen la misma moneda, pero tienen diferentes ciclos económicos. Si existe
boom en Texas, porque están altos los precios del petróleo y Texas es petrolero. Y Arkansas, que es agrícola, tiene recesión. Los trabajadores de Arkansas ponen a trabajar a Texas y el ajuste viene por el sector real. Pero los ecuatorianos no pueden a trabajar a Estados Unidos, los argentinos no pueden a trabajar a Estados Unidos. Y eso va a tener un costo en bienestar terrible si es que se logra sostener el sistema, porque además necesita generar dólares para sostener la dolarización, como su nombre indica. Nosotros Pero tenemos petróleo. Argentina, ¿qué tiene? claro, por eso iba a decir que en Ecuador ha sido relativamente exitoso. Ese es un error garrafal. Nosotros hemos sido exitosos no gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. Pero se De acuerdo. confunde causa con efecto y hay lo que se llama economía, problema de identificación de variables. Como con nuestro gobierno manejamos muy bien la economía, pese a la dolarización, y redujimos pobreza, desigualdad, la gente dice la dolarización. No, es a pesar de la dolarización. Le aseguro que si hubiéramos tenido una moneda nacional, hubiéramos logrado mucho más cosas, entre ellos crecimiento más alto, porque una de las características de un tipo de cambio fijo extremo como la dolarización es que es altamente recesivo, porque encarece pues al país. Entonces no podemos competir con Colombia, con Perú, por ejemplo, para traer turismo, entre otros muchos ejemplos. De acuerdo. Ya que estamos hablando ya de su país, de Ecuador, y estamos en la recta final, me gustaría que analizara la situación actual de política de Ecuador. Mire, sinceramente, profesor, yo no conozco, y corríjame si estoy equivocado, y cualquiera que me esté escuchando, no conozco, yo soy experto en desarrollo, un caso de un país que haya sido destruido tan rápido, tan profundamente, en apenas 7 años, en democracia y en paz. Si hay una guerra, si hay sanciones, si hay bloqueos, se entiende. Pero en democracia y supuesta paz, 7 años de la destrucción que ha sufrido el país, yo no he visto. ¿Qué es esta destrucción? Yo el país como el segundo más seguro de América Latina. 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2023 acabamos con 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, 5 veces más. Y estamos entre los 5 países más violentos del mundo, del mundo. Después de ser el segundo país más seguro de América Latina, solo éramos superados por Chile, que tiene el doble ingreso per cápita. Yo dejé el país como exportador de energía eléctrica. Lo recibí con cortes de luz, con deficiencia en la matriz eléctrica. Dejamos una de las 5 matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del mundo, exportando energía a Colombia y Perú. Volvimos a tener apagones y a importar energía de Colombia y Perú. Éramos los países que más crecíamos en América Latina, más reducíamos pobreza, más reducíamos desigualdad. Ahora tenemos el ingreso per cápita del año 2011, de hace 13 años. Crece la pobreza brutalmente y crece la desigualdad. No he visto destrucción similar de un país en época de paz. ¿Y a qué se ve esto? Al odio. Todo el objetivo era eliminar el socialismo exitoso, porque el no exitoso les conviene, pero el exitoso hay que eliminarlo. Entonces nos persiguieron, destrozaron todo lo que hicimos, destrozaron la institución del Estado, y hay también fundamentalismo ideológico, debilitar al Estado, y altas dosis de corrupción, con un crimen organizado que ha infiltrado el Estado, y ahí están las consecuencias. Un país destrozado, que antes era ejemplo de todo lo bueno, y que ahora somos ejemplo mundial de todo lo malo. El año que viene habrá elecciones. ¿Cuál es su visión de ese proceso electoral? Ojalá que ganemos, aunque es fácil ver los toros de lejos, ¿no? Hemos perdido 2 elecciones presidenciales, hemos ganado elecciones legislativas, tendríamos mayoría si no hubiesen, entre tantas trampas, cambiado el método de asignación de escaños. Ganamos de lejos las elecciones locales, pero no hemos podido ganar las últimas elecciones presidenciales. Y por supuesto todo el bruto Correa, no hacemos alianza. Se le olvida que el 2021 ni siquiera teníamos partido político, porque hasta eso nos robaron, un partido político. Tuvimos que participar con un partido político prestado, la gente no sabía que estaba en ese partido. En el 2023 íbamos a ganar en una sola vuelta. Asesinaron a un candidato presidencial, que era nuestro principal enemigo, un corrupto completo, y nos culparon a nosotros y nos bajaron 9 puntos. Y en la segunda vuelta todos se unieron. Además, asesinaron 7 de los 8 sicarios que habían participado en el crimen de este candidato y nos volvieron a culpar. Entonces se olvidan de esas cosas. Se olvidan que la plana mayor está exiliada, presa, perseguida. Yo mismo no puedo volver al país. Si yo vuelvo al país, ellos saben que le ganamos toda la elección. Peor aún si soy candidato. Es fácil ver los toros de lejos. Pese a eso, iríamos a ganar, con todo lo que se hizo del 2007 al 2017, una democracia madura.
comparar. Miren lo que tuvimos en el 2007, 2017 y miren lo que tenemos ahora. Hay que volver a esas políticas. Pero lamentablemente al ecuatoriano y al latinoamericano, no solo que se le engaña, nos gusta ser engañados. Y como ese ludópata, ¿no? Que no puede detenerse, siempre pierde jugando, jugando y dice, no, no, esta vez apuesto de nuevo porque esta vez se va a ganar y vuelve a perder, en lugar de ir a lo seguro. Entonces son cosas que hay que estudiar, son la psicología tropical, las cosas, cuestiones culturales. En todo caso, veremos qué pasa con estas elecciones. Como siempre, nosotros pondremos toda nuestra parte, pero ya está en las manos del pueblo ecuatoriano el resultado. Bueno, pues hasta aquí llegamos, presidente Correa. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y espero que nos podamos ver pronto. Encantado. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.